Saludos, qué bueno que están de nuevo con nosotros en el Foro Líder Frente al Pueblo ante la Nación, a 16 días para las elecciones generales del 24 de noviembre. Qué gusto que nos acompañen a través también, enlazados también con Canal 3 y con nuestros invitados que, como ya habrán podido ver a través de la pantalla y como le hemos venido manejando en nuestra promoción, nos van a acompañar a lo largo de esta hora 50, 2 horas, que es lo que justamente dura el foro, que obviamente hoy gira alrededor de este proceso electoral al que estamos abocados los hondureños. A mi derecha, don Billy Fernando Joya, candidato a diputado por el partido Alianza Patriótica, actualmente diputado al Congreso Nacional y candidato también a la reelección por el Partido Nacional de Honduras, el abogado Antonio César Rivera Callejas, y designado en la fórmula presidencial del Partido Libertario y Refundación Libre, el abogado Eduardo Enrique Reina. Con ellos, la bienvenida y las gracias por acompañarnos. En la introducción al tema, la licenciada Jessica Regina Mas nos ha compartido la siguiente reflexión de la que da cuenta la periodista Marja Pérez. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y bienvenida también a toda nuestra audiencia a nivel nacional. El mercado de las ofertas políticas está a disposición de 5.3 millones de electores convocados a una cita con la democracia el 24 de noviembre. Las propuestas son abundantes, de distintos signos políticos, de diverso corte populista y de contenido ligero, pero todos tienen un fin común para los políticos: atraer a su redil a los incautos electores que les sirven como escalones para llegar a la cima. Todos prometen acabar con la pobreza, abrir nuevas fuentes de empleo, terminar con la desigualdad socioeconómica y pintar del color de la esperanza el futuro de Honduras para fortalecer la democracia del país. Las promesas son de las más diversas. Unos ofrecen cambiar el sistema institucional y refundar el Estado. Otros aseguran que erradicarán la violencia criminal en el corto plazo, y no pocos declaran tener la fórmula para terminar con la corrupción y hacer florecer el equilibrio en la distribución de la riqueza, la administración de la justicia, lo mismo que la búsqueda del bien común. No tiene precedentes la cartera de promesas que presentan los 9 partidos en disputa a los electores, pero muchas de esas propuestas no son viables, obedecen a un propósito emotivo de los politiqueros o simplemente son enunciados que le dan vida a los discursos de estos. La costumbre ha sido que los políticos sumen promesas y que a fuerza de tantas experiencias negativas la población haya terminado desencantada de las instituciones partidarias. Esta vez el mercado de ofrecimientos es más especializado, no solo porque entran en contienda 9 partidos políticos, sino porque la campaña está marcada por una aparente dosis ideológica. De hecho, hay instituciones políticas que han enmarcado su campaña en una confrontación entre la concordia, el progreso, la paz y la democracia de un lado, y el odio, la venganza, la división y la supuesta amenaza a la institucionalidad del país. Los aspirantes a la primera magistratura del país han firmado una serie de compromisos y han librado batallas verbales extremas, pero muy poco se han referido a la estrategia que tienen planificado llevar a efecto con miras a enfrentar la grave crisis que enfrenta nuestro país. En los días que quedan para que se lleve a cabo la cita democrática del 24 de noviembre, tanto la sociedad civil organizada como los líderes religiosos y la comunidad internacional han hecho hincapié en la necesidad de que el proceso transcurra dentro del civismo, compromiso democrático y respeto a las reglas de transparencia. Los electores deben apostarle a los aspirantes más capaces, probos y visionarios. Esto es razonar el voto, que el arma de defensa de la democracia y de decisión del futuro de Honduras. Gracias, Marja. Bienvenidos. Que esté acá el candidato designado en la fórmula presidencial de Libre a mi izquierda es meramente circunstancial, ¿verdad? Vino tarde. porque vino tarde. ¿Cómo estamos, abogado Reina? Muy pocos días para esta contienda electoral, para estas elecciones, para este proceso al que estamos abocados, poco más de 5 millones de hondureños, 5.3 millones de hondureños exactamente. ¿Qué tal? Es un gusto tenerlo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Igual a don Toño, a don Billy, a todo el auditorio de este importante programa. Sí, efectivamente, ya estamos en la recta final, prácticamente 15 días para el proceso electoral, en los cuales ya los candidatos, en el caso de la nuestra, se encuentra por ahora en Nacaome, en una concentración política, y ya se encuentra prácticamente a recta final. Realmente
Yo creo que a esta altura el pueblo hondureño ha definido en gran parte lo que será su elección para este proceso electoral, y en el caso nuestro confiamos y sabemos que será Xiomara Castro de Zelaya la próxima presidenta de Honduras. Abogado Antonio Rivera, ¿qué tal? Un placer, Juan Carlos. Gusto tenerlo acá de nuevo. Muchísimas gracias. Primera vez que vengo con esta modalidad nueva de televisión y radio. Ya había estado anteriormente, pero solo en Frente al Pueblo ante la Nación, el estilo anterior. Para mí un placer estar con el abogado Reina, con Billy, tu persona, Juan Carlos. Creo que estamos ya en la recta final. Ya el pueblo hondureño tomó una decisión. Esa decisión es que quiere un hombre de diálogo, quiere un hombre de paz, quiere un estadista como presidente. Nos sentimos como Partido Nacional bastante optimistas. El trabajo que se ha hecho en los 18 departamentos es extraordinario. Tenemos una estructura partidaria lista para las elecciones y será para mí un placer poder debatir con estos caballeros el día de hoy los diferentes temas de la política económica, social y sobre todo electoral del país de cara a las elecciones del próximo 24 de noviembre. Don Billy Fernando, capitán retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras, metido ahora también a político. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿También ya decidió el pueblo? Vamos a opinar al respecto, don Juan Carlos. Un placer estar aquí, acompañado en este foro con don Antonio Rivera Callejas, con el licenciado Eduardo Enrique Reina también, dirigiéndonos al pueblo hondureño. En lo particular creo que hay una buena parte del pueblo hondureño, obviamente, que ha tomado decisiones vinculadas a su votación y sobre todo particularmente a lo relacionado con lo que es el voto duro de cada partido. Dentro de nuestra plataforma de Alianza Patriótica Hondureña con el general Romeo Vázquez Velázquez, pues también nos encontramos en actividades de activismo político a nivel nacional, pero sí tengo la consideración de que hay un sector muy grande del electorado, particularmente el elector nuevo, que se constituye aproximadamente en más de 750,000 electores, en su mayoría jóvenes, que están expectantes todavía con las propuestas, que están expectantes con los mensajes, y muchos de ellos irán a tomar su decisión el próximo 24 en el momento de ejercer el sufragio. Por eso creo que es válido este tipo de foros para seguir promoviendo los mensajes, para seguir promoviendo las propuestas y para seguir promoviendo a nuestros candidatos en esta contienda electoral. O sea, contrario usted a estos caballeros, ¿cree que todavía no ha decidido el pueblo? Es que lo que considero yo es que hay una gran mayoría del pueblo que sí ha tomado decisiones, pero el segmento de la población que va a definir quién será el hombre o la mujer que nos gobierne en el próximo periodo, todavía se encuentra en una situación latente de decisión, precisamente porque no es un voto partidario tradicional, sino que es un voto más indeciso, que en muchos casos no tiene partido y no tiene una definición de color político. Por esa razón creo yo que la estimulación de este tipo de foros con las propuestas es fundamental, ¿verdad? Porque todavía existe ese segmento que, aunque sigue siendo pequeño en relación al resto, posiblemente a mi criterio, y tal vez me equivoque, será el segmento que definirá hacia dónde se ha de girar la próxima elección. Y si el pueblo ya decidió, ¿por qué habría decidido ya, abogado Reina? Bueno, yo pienso que el gran segmento electoral, estoy de acuerdo, yo creo que se ha dado una transformación en la política hondureña. No es solo una elección atípica en que ya no solo son los 5 partidos tradicionales que han participado en estos procesos, sino que ahora hay una elección mayor a 9 partidos, y las mismas encuestas reflejan, donde usted quiera que las tome, de que el bipartidismo se ha reducido en poder electoral. Si usted lo suma, prácticamente equivale al antiguo de uno de los partidos históricos. Así que yo considero que esa misma votante joven está definido a buscar un proceso de cambio, un proceso de transformación, y es antisistémico, antipartidos tradicionales. Entonces sí refleja en su decisión que no quiere seguir en lo mismo, que esta elección marca más allá que la elección de un simple presidente o una simple presidente. Quieren transformar Honduras, y esto es el momento de cambio del país. ¿Qué habrá cambiado en tan poco tiempo para sustentar lo que piensa el Partido Libertad de Refundación, lo que piensa su candidato a designado? ¿Habrá cambiado tanto en tan poco tiempo para que hoy, en efecto, veamos un bipartidismo reducido al mínimo, o reducido de tal forma que, como dice el licenciado Reina, refleja en números lo que ahora tiene nada más un partido? Mire, yo creo que
existió en nuestro país desde el 2009 algunas consideraciones que pudieron haber cambiado algunos aspectos. Yo no comparto con el abogado Reina lo manifestado por él, en el sentido de que la población hondureña quiere algo nuevo, quiere algo diferente y que se cansó del bipartidismo, porque el LIBRE no es algo nuevo. LIBRE fue gobierno. El coordinador del LIBRE, Manuel Zelaya Rosales, fue presidente del país. El candidato designado fue canciller de la República. Y así yo les puedo mencionar cualquier cantidad de casos donde ellos se venden ante la opinión pública como un partido nuevo, pero nada que ver. Son un partido que se deriva del Partido Liberal y aprovechan el momento coyuntural político del país. Al final, el pueblo hondureño, yo sí creo que va a analizar, o ya analizó, las hojas de vida y las acciones de cada uno de los candidatos y ha determinado quién es la persona que puede gobernar el país. Aquí solo hay dos caminos. No hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay 6, no hay 7, no hay 8 y no hay 9. Hay dos caminos. El camino del bien y el camino del mal. El camino de una Honduras en paz, en diálogo, permanentemente con una visión de país, y el camino del mal, que es un camino lastimosamente de un modelo importado de otro país que quiere venir nuevamente a gobernar nuestro país tal y como lo hizo hace algún tiempo. Y el pueblo hondureño sabe diferenciar. Por eso que yo me manifiesto tan optimista que me atrevo a decir inclusive que 14 de los 18 departamentos serán ganados por nuestro candidato. Pues un candidato que toma decisiones, un candidato que sabe cómo gobernar y es el candidato que Honduras quiere. Por eso yo digo que, tal vez comparto con Billy, que la mayoría de la población está ya decidida y que hay un segmento pequeño que podría determinar la elección, pero el voto duro, como dice Billy, del nacionalismo está conjuntado. Los partidos, otros 8, apostaron a una división en nuestro partido. Pensaron que después de la interna nosotros íbamos a estar fragmentados, divididos y que nos iba a causar daño. Y nos causó, hay que decirlo, a principio del año, poco a poco, con el diálogo, con la sinceridad, con la astucia, con ese poder de convencimiento que tenemos hablando, logró unificar a nuestro partido y hoy vamos como un gran partido nacional a las urnas y estamos muy, pero muy optimistas del resultado electoral, hasta el grado, como le manifiesto, que creo que 14 de los 18 departamentos serán azules. Sí, hay dos caminos, dice el Partido Nacional, el bien y el mal. El licenciado, el abogado Rivera Callejas identifica quién es el mal, dónde está el mal. ¿Y ustedes dónde quedarían? ¿Dónde quedaría en esta división que bueno, no deja de parecer radical Alianza Patriótica? Mire, yo diría, Juan Carlos, en este sentido, que en el espectro de las propuestas electorales vale la pena comenzar analizando quiénes estamos haciendo una apuesta por la democracia y la libertad, independientemente del color político, y quiénes están haciendo una apuesta seriosísima por refundar un Estado, destruyendo las estructuras institucionales que realmente rigen los valores democráticos en una democracia. Y le voy a decir por qué. Fíjese bien. Si agarramos, por ejemplo, la propuesta de Alianza Patriótica Hondureña que dirige nuestro candidato, el general Romeo Vázquez Velázquez, vamos a encontrar nosotros una propuesta seria en materia de seguridad a través del Servicio de Oportunidad Social, implementación de distritos policiales que hemos estado promoviendo. Si analizamos la propuesta del Partido Liberal, vamos a escuchar un candidato hablando de un esquema de transparencia en el manejo de la cosa pública. Si escuchamos al Partido Nacional, lo escuchamos también muy fuerte en materia de seguridad, con la implementación de policía militar y otra serie de propuestas de beneficios sociales. Si escuchamos al partido, por ejemplo, anticorrupción, es una propuesta frontal de combate ante la corrupción, y así sucesivamente. El problema que yo tengo como ciudadano, independientemente que me tilden como me tilden, es que cuando analizo la propuesta del Partido Libertad y Refundación, yo estoy obligado a remitirme al discurso inaugural de su candidata, cuando literalmente, y aquí tengo el recorte del periódico, que fue cuando básicamente lo pudimos ver, la candidata de Libertad y Refundación dijo lo siguiente: propongo, dijo, en materia política, refundar el Estado de Derecho y el Estado Democrático de Honduras. Yo creo que los hondureños no hemos podido todavía digerir la profundidad y el peligro de esas palabras, porque se lo voy a decir de esta manera: la única forma de refundar el Estado de Derecho y el Estado Democrático de Honduras
es refundiendo todas las instituciones tradicionales del Estado. Y luego dijo ella, para ello, mi primera acción ejecutiva en el gobierno... ¿Pero esa es una interpretación suya no, permítame. No? Para ello, dijo, mi primera acción ejecutiva en el gobierno será convocar a un nuevo pacto social a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, dígame usted, y yo más bien le pregunto al pueblo hondureño que nos escucha a través de los potentes canales de HRN y Canal 3 en Televicentro, si no tiene sentido interpretar el hecho que cuando la candidata de Libre nos dice vamos a refundar el Estado de Derecho, o sea, ¿qué necesita usted para reconstruir? Usted necesita votar lo que ya está construido para levantar literalmente de cero. Y esto es una tesis que he venido sosteniendo independientemente de cómo me quieran señalar y radicalizar, basado en el hecho, por ejemplo, que cuando yo entro en internet y encuentro este documento que se llama 10 propuestas para refundar Honduras, publicado el viernes 2 de noviembre del 2012 a las 8 de la mañana con 13, estoy encontrando justamente que dentro del esquema de esas 10 propuestas en el orden político, esta propuesta vinculada hoy a la página de internet de Libre dice Asamblea Nacional Constituyente, volver a definir el Estado en todas sus dimensiones. O sea, aquí no va a quedar absolutamente nada. Y después yo le voy a hacer una analogía a usted de qué fue lo que pasó en Venezuela y dónde está el doble discurso de Manuel Zelaya Rosales y su candidata. Imagínense, y termino con esto porque no me puedo adueñar de la palabra, en el siguiente sentido. En este documento que dice 10 propuestas para refundar Honduras, menciono el primero, orden político, Asamblea Nacional y volver a refundar todo. 2, construcción del poder popular. Y dice, creación del cuarto poder del Estado. ¿Y ese cuál ha de ser? El poder popular. A usanza de Cuba, a usanza de Venezuela y otros países del socialismo democrático entre comillas, del siglo XXI. Dice, modelo de democracia participativa disfrazada porque secuestran la democracia y asesinan los valores democráticos reales. Y dice además, niveles del poder popular. Deberá haber dentro de la propuesta de Libre, que ya la tienen publicada, un nivel popular a nivel local, a nivel de organización departamental y a nivel de asamblea del poder popular. Vuelvo y termino con esto. Cuando la candidata de Libre nos dice, en materia política propongo refundar el Estado de Derecho y el Estado Democrático de Honduras, nos está diciendo que hay que destruir todo lo que existe para volver a construir, bajo la óptica de ellos, un nuevo Estado, con una nueva visión, con un nuevo orden político y con un nuevo sistema de democracia. Y ahí es donde yo tengo problemas con Libre. ¿Por qué? Porque si ese modelo que ellos imitan a usanza de Cuba y Venezuela va a restringir las libertades y va a someter a mis hijos y a los hijos de mis hijos, yo prefiero hoy denunciar, alzar la voz y si me equivoco pedir perdón antes de quedarme callado. ¿Es cierto eso? Mire, yo creo que esto es la propuesta de concepciones y es de ver las cosas, cada quien las puede ver con la óptica que quiere verlas. En el caso del Partido Libertad y Refundación, sí, precisamente hasta nuestro nombre indica, de refundar. Refundar es reconstruir, es reorientar, ponernos de acuerdo todos. Entonces aquí vemos si ante la visión tan radical y de bien y mal que ponía don Toño, también vemos dónde se coloca don Billy, pues obviamente al lado de los mismos que están con don Toño. En este caso... ¿Al lado del bien o no? Bueno, para ellos es el bien, pero hay que preguntarle al pueblo hondureño lo que está viviendo día a día. Nosotros basamos nuestra propuesta en un hecho fundamental, en un par de hechos fundamentales. Uno, consideramos que después del golpe de Estado del 2009, se dio un rompimiento en la institucionalidad y esto debilitó aún más la percepción y el sentimiento de confianza del pueblo hondureño en la institucionalidad. Las crisis que se generaron en Honduras a través de muchas partes de su historia se reorientaron a través de una Asamblea Nacional Constituyente. El mismo padre aquí de don Antonio Rivera, después del golpe del 63, fue parte de esos constituyentes, porque obviamente se dio un rompimiento y tuvieron que reorientar de nuevo el Estado. Después, también en los gobiernos, que en muchas partes el Partido Nacional trabajó con los gobiernos militares hasta el 80, también se tuvo que dar otra constituyente. Consideramos que después del golpe de Estado y la misma Comisión de la Verdad se refiere a la necesidad de reformas profundas en la Constitución hondureña. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros es necesario refundar el Estado, pero no lo estamos proponiendo a un nivel antojadizo
de lo que sea la propuesta de Libre. Nosotros estamos hablando, y lo decía muy bien nuestra candidata, queremos convocar a un nuevo pacto social. ¿Y esto por qué? Porque además de la crisis que generó el golpe de Estado, tenemos otro hecho también que es profundo. El Estado hondureño está degradado. ¿Y qué queremos decir con esto? Hay un síndrome de un Estado fallido. Un Estado fallido deja de ser prácticamente un Estado cuando deja de cumplir con funciones básicas. Y esto lo estamos viviendo a diario. El Estado de Honduras se ha degradado de tal forma de que no es capaz de brindar seguridad en grandes partes del territorio hondureño, en las que todavía el crimen organizado y el narcotráfico están trabajando de manera campante. Entonces eso demuestra que hay un Estado degradado. La continua intervención de los poderes públicos, en este caso la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la DEI, varias instituciones que se han venido, la ENE, Hondutel, y su incapacidad de respuesta a las necesidades del pueblo. Vemos la escasez de medicamentos, la incapacidad de pagarle a los médicos, la incapacidad de resolver problemas si no son con crisis con los maestros, nos indica que el Estado está con problemas. Y si queremos sacarlo adelante, pienso que en esta democracia más pluralista, más abierta, en que participamos 9 partidos, tenemos que sentarnos a discutir los hondureños para salir adelante, y ese es el nuevo pacto social. Refundar no quiere decir destruir, al contrario, quiere decir reconstruir con la participación de todos. Estamos ante un modelo que no está demostrando respuestas, y es parte de nuestras propuestas. Yo creo que el pueblo hondureño ya está a la altura de entender, quiere seguir con el mismo Estado, para ellos no hay nada que cambiar porque todo está perfecto, o tenemos que sentarnos pero para refundar es necesario destruir lo que conocemos, lo que hoy es que no se trata de destruir, sistema. Se trata de sentarnos, redefinir, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. No es solo que va a ser gente de Libre, convocarlas, invitar a todos los partidos, a todos los sectores, a todas. ¿Y cuál es la trampa? La democracia. O sea, ¿por qué le tenemos miedo al pueblo? Porque hay temor en la participación. O sea, porque hay temor. ¿Por qué le dieron el golpe de Estado a Mel Zelaya? Porque iba a haber participación ciudadana. Y este pueblo hondureño está participando. Le dieron un golpe por eso y por las supuestas teorías ahí de conspiración que se dieron. Pero era simplemente, ¿por qué? Porque aquí le tienen miedo al pueblo hondureño, y no hay que tenerle miedo, que el pueblo defina. Para eso es la democracia. Eso es en esencia, que se le tiene miedo al pueblo, a la participación ciudadana. Eso es lo que está justamente, y bueno, lo estamos escuchando ahora, eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos está vendiendo Libre, que es lo que ustedes, que el sistema le tiene miedo a la participación, y que por eso están satanizando. Aquí no hay nadie que le tenga temor al pueblo hondureño, al contrario. El pueblo hondureño el 24 de noviembre que va a terminar con valentía, a pesar de las amenazas, a pesar de todos los que se ha dicho, de que estas elecciones van a haber violencia, van a haber disturbios. Ellos tratan de tener temor, pero el pueblo hondureño es un pueblo valiente. ¿Quiénes dicen que tiene temor? La gente de Libre está amenazando, diciendo que van a haber disturbios, que van a haber relajos, que van a haber problemas, y le quieren meter temor a la población hondureña. Así de sencillo. Pero miren, en ningún momento. Decía el abogado Reina que esto es de concepciones y que el Estado de Honduras va a ser diferente. Lo quiero corregir. El Estado es el mismo. El Estado es Honduras, con sus 3 elementos: población, territorio y gobierno. Lo que puede cambiar es la forma de gobierno, si es un caso. Usted es abogado y usted lleva teoría general del Estado. Es decir, el Estado de Honduras es el mismo siempre, con sus 114.000 kilómetros cuadrados, a menos que ustedes quieran ampliarlo o reducirlo. Usted no puede cambiar el Estado de Honduras. La forma de gobierno sí la puede cambiar. Eso es primera aclaración. En segundo, usted manifiesta que quieren convocar una constituyente. O sea, quieren derogar esta. Yo quisiera saber qué parte van a derogar de esta para hacer una nueva. Quisiera que usted me diga qué capítulo de esta constitución quiere Libre como una nueva constituyente. ¿El derecho a la vida es inviolable? ¿Quieren quitar eso? ¿Quieren quitar la familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia están bajo la protección del Estado? ¿Quieren quitar que toda persona tiene derecho al trabajo? ¿Quieren quitar que el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia? No sé qué tiene de malo esta Constitución de la República. El problema no es la Constitución. Ok, entender la Constitución para que quieren... ¿Sabe cuál es el problema? No se cumple. No, el problema es que no se cumple. ¿Y no se cumple por qué? Porque usted los derechos, todos los que enunció, se violan a diario. Déjeme terminar. Usted me anunció el derecho a la vida,
Hay más de 23.000 muertos en los últimos 3 años. El derecho a la infancia, no se violó ninguno de esos derechos. Abogado Reina, No, el problema no es la Constitución. No, me refiero. Es las personas que gobiernan entonces. Por eso, porque Entonces, la razón es que el le voy a seguir Estado está preguntando. degradado. Entonces Toda tenemos que persona ponernos de tiene derecho acuerdo a la seguridad de completamente. El Se problema es reconoce el ese. derecho a la protección de la salud. Así. La educación es Y no hay función medicinas en esencial los del Estado. hospitales. Entonces, ¿usted cree que cambiando esta ley va a haber? Pues sí, porque tenemos que ponernos de acuerdo todos. Entonces, la fórmula mágica suya es, cambiando la Constitución, va a haber educación, No, y va a haber sentándonos, salud, obviamente, porque Quiero tenemos que preguntarle ponernos de algo. acuerdo. ¿Quiénes van a componer esa constituyente? ¿Va a ser por elección o va a ser de dedo? Pues eso lo definirá cuando se convoque el Congreso o se convoque Recuerde que esto veando está el grabado, principio. y va a estar grabado. Correcto, no hay problema. Usted pudiese llegar a ser vicepresidente del No, país. correcto, no hay ningún ¿Sabe problema. cómo será constituyente? En ese pacto social, de dedo. No es Van de a decir, dedo. del sector este, tantos diputados. Del sector este, no hay No. elecciones. Ya lo anunciaron, no Antonio, dice que ya lo no. dijeron Bueno, en el periodo Dice anterior con que el proceso de la cuarta urna. Mire, No, cuando se abogado Reina. propuso la cuarta urna, lo único que se Yo preguntaba al pueblo era que si quieren convocar a una constituyente, esa era la única pregunta. Al Y por eso final- dieron golpe de Al Estado. final tiene un problema esta constitución para usted. Hay más de Uno. fondo. Que Y no. es la reelección presidencial. No, Ese es no todo el eso. problema. de la No es eso. constituyente. Honduras tiene demasiados Fíjese- problemas para hacer Fíjese- solo la fíjese reelección. que ustedes creen que con una varita mágica No. van a decir, ¡pling! Nueva constitución, se solventó Honduras, No, se no es refundó así. Honduras. No es así. Tal vez le cambian el nombre y le No, ponen no. República Bolivariana de Honduras. No, Tal no, vez. no, no. Posiblemente. Yo creo que esas Entonces, pesadillas no caben aquí. Yo creo que libre, No, se lo digo con todo respeto, Ujú. libre es el otro video del doctor Merengue. no. Libre trae un modelo importado de Venezuela, trajeron el ALBA, trajeron a Chávez, nos dijeron pitiyanques, le dijeron al cardenal Loro del imperio yanqui y nos vinieron a insultar a nuestra patria. Libre, en su gobierno, siendo usted canciller ahí en Casa Presidencial. Hoy tienen otro discurso y es lógico. Ustedes son los de rojo y negro, pero fueron al programa de Edgardo Melgar de blanco. Fueron de blanquito para ganar votos. Y es que el color Entonces, determina la... claro que sí, el No color determina, no determina. determina. El rojo y negro, el rojo Ustedes y se negro. visten de azul y blanco como la bandera de Honduras y aprobaron ciudades Abogado venderlas, Reina, modelos ¿por qué? para vender el ¿Por qué no- territorio. por qué no fueron de rojo y Entonces negro no al fueron... programa? Pues iba gente que iba de rojo y negro. No, uno, hay solamente problema. uno, yo lo vi. Ahí está la bandera de Libre. Solamente Ahí- uno. Detrás de nuestra candidata. Y eso no es Yo el se lo problema digo. no es de colores. Mire, el problema fundamental yo creo que es de fondo. Y el problema es, como le digo, hay un Estado que está degradado. Si queremos seguir mintiendo que todo está bien. Fíjese usted que ese Estado fallido le permitió a Libre hoy participar. Ese Estado fallido le permitió a Libre que los juicios de corrupción ya no se lleven a cabo como el carretillazo. Ese Estado fallido le permitió a Libre hoy tener una opción a ser presidente No, de la fíjese que República. la amnistía Entonces- que se dio, por ejemplo, para el general que es ahora candidato del partido Alianza Patriótica. A Libre no le ha beneficiado ninguna Yo sí le amnistía. digo una No cosa, existió amnistía, No, lo que hubo un amnistía. juicio y una sentencia. Yo ¿verdad? escuché Nada más. decir aquí, creo que usted lo dijo, que hay una trampa. ¿Qué trampa es la que ve usted? Mire, ¿Y en qué ve la trampa? vamos a ver. Quiero comentarle algo que recientemente estuve en otro foro televisivo compartiendo con uno de los líderes de Libre, don Carlos Eduardo Reina. Terminado el programa, yo le hice una pregunta y le dije, dime Carlos Eduardo, le digo yo, entiendo yo que una Asamblea Nacional Constituyente es algo que tiene que pasar y ser aprobado en el próximo Congreso Nacional. Si ustedes no tienen una mayoría suficiente para que eso se apruebe, ¿cómo van a cumplir este primer precepto que tu candidata dice? Vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. La respuesta que él me da y me dice, la Asamblea va. Entonces yo le increpo y le digo, bueno, pero si no es posible desde el punto de vista legal que van a salir a las calles a exigir en las calles lo que en derecho no pueden conseguir, la Asamblea Nacional Constituyente va. Entonces, no importa que ganen o pierdan, la Asamblea va. Ok, para poder interpretar eso unido a lo que el licenciado Eduardo Enrique Reina nos dice, que le tenemos miedo a que le consulten al pueblo, yo quiero recordarle en la crisis del 2009, cuando si bien es cierto, caminaba por una avenida cientos o miles de ciudadanos hondureños con sus camisetas negras y sus pañuelos rojos, quemando y pintando, en la calle siguiente habíamos cientos y miles de hondureños con camisetas blancas. Y en mi caso particular, salí con mis 4 hijos y mi esposa a apoyar la libertad y la democracia que nos querían robar en aquel entonces. Entonces, no es cuestión de temor. Ahora, ¿dónde está la doble trampa? Y se lo voy a decir de esta manera. Pero es de fondo eso de los colores porque... No, yo diría señor Reina dice que me hago a un ladito en ese sentido Sí, sí. y usted me ha hecho una pregunta directa. Sí, sí. ¿Dónde está
¿dónde está la trampa? Fíjese bien. Lo primero que tenemos que entender que el ideólogo de todas estas cosas que están sucediendo en Latinoamérica se llama Fidel Castro. En la década de los 80 y previo a eso, la estrategia vinculada al marxismo-leninismo estaba tomando el poder a través de la fuerza, promoviendo movimientos insurgentes en Latinoamérica desde Rusia, Cuba y también Latinoamérica. Ese esquema prácticamente fue fallido porque, con excepción del caso de Nicaragua, ninguna revolución triunfó desde esas trincheras. El resto de todas las acciones resultaron fallidas. Pero dentro de esos conceptos se habla de que se puede llegar al poder a través de la estructura de la misma democracia. Y en ese sentido, lo que hizo Fidel Castro fue que instituyó la Asamblea Nacional Constituyente en Cuba, conformada 100% por delegados del Poder Popular, que hoy gobiernan por más de 54 años Cuba. Cuando Chávez empieza a visitar Cuba, toma el esquema y descubren que las asambleas nacionales constituyentes de carácter originario o secundario ya son parte de nuestras constituciones, y agarran esa herramienta y comienza por lo siguiente, que aquí es donde empiezo a narrarle dónde está la trampa. Primero, el primer requisito para el socialismo democrático, entre comillas, del siglo XXI es que se realice una consulta popular en la que se le pregunte al pueblo si quiere ser preguntado o no sobre una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Hombre, ¿por qué deberíamos de tenerle miedo a esa consulta? ¿Por qué deberíamos de tenerle miedo a un cambio siempre y cuando fuera una Asamblea Nacional Constituyente secundaria? ¿Qué significa secundaria? Que se instituye, que se generan los cambios o se agregan los cambios a la Constitución, se entrega y la democracia continúa prácticamente como estaba, sin refundar el Estado de Derecho y sin refundar la democracia, como está proponiendo Libre. Ahora, ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente de carácter originario? Es lo que hizo Chávez en Venezuela. Entonces, primero vino el referéndum. El pueblo dijo sí, vamos a la consulta. Una vez que la consulta va, la pregunta es: ¿constituyente? Sí, ok, vamos a la constituyente. Y cuando a Chávez le preguntaba un periodista, ¿te vas a quedar en el poder? No, decía, yo no me quedo en el poder, es más, lo voy a entregar antes. ¿Y sabe dónde estaba el doble discurso? Que justamente el 12 de agosto de 1999, Chávez se presenta a la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, interpone y pone a disposición de la Asamblea su puesto y queda en suspenso Venezuela sin presidente. La Asamblea Constituyente toma el poder y a los 3 días lo reelige originariamente como presidente constitucional de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Libre necesita esa Asamblea Nacional Constituyente originaria? Uno, porque van a esa consulta popular, porque van a la Asamblea Nacional Constituyente, y una vez que la Asamblea Nacional Constituyente tiene todos los poderes, Xiomara Castro puede renunciar y poner a disposición su cargo por razones médicas. Y la Asamblea tiene la capacidad de llamar a una elección. Y en esa elección, ya sin existir artículos pétreos y teniendo una nueva constitución, Manuel Zelaya puede participar en una nueva, ¿cómo se llama? Elección al llamado de esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque bien lo dice ella, la Asamblea Nacional Constituyente define prácticamente un nuevo Estado de Derecho y un nuevo Estado democrático en Honduras. Es cierto, yo sé que el licenciado Reina me va a decir, bueno, usted está soñando como si estuviera en Marte o si estuviera en Plutón. Por ahí anda. Está bien, tal vez un poquito por el sol, pero quiero decirle algo. Mucha gente de Libre no entiende, porque a estas alturas quiero decir algo. Esa nueva constitución ya existe y ha sido el trabajo que Patricia Rodas ha venido realizando en diferentes países socialistas, democráticos, entre comillas, del siglo XXI. Y esa constitución está lista para ser presentada ante esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Dónde está la otra trampa? Que una vez que se es consultado y el pueblo dice que sí quiere ir a la Asamblea, viene el esquema de quienes conforman, como dice Antonio Rivera, esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasó en Venezuela? Se generó el debate si el Congreso tenía el poder o la Asamblea. Y mientras estaban en ese debate, los demócratas en Venezuela no pudieron ver la realidad. Y mientras el pleito estaba, se instauró la instalación de esos asambleístas constituyentes, en la cual de 133, Chávez controló 122.
En el caso de Correa, controla el 70% de los asambleístas de la Constituyente. En el caso de Cuba, el 100% los controla Fidel Castro y su partido. Y en el caso de Nicaragua, tienen la mayoría. Por eso yo lo he dicho, sin Asamblea Nacional Constituyente no hay proyecto de refundación. Y esa es la trampa que yo denuncio y digo al pueblo hondureño. Abramos los ojos, hoy que todavía estamos a tiempo. Mire, yo creo que ante eso, así es el plan. Mire, tienen una capacidad y una ciencia ficción política aquí, que ante eso igual fue. En Venezuela no fue el ciencia golpe ficción. de Estado, así fue. Que Mel iba a dar golpe, ¿y quién le dieron golpe? A Mel, hombre. O sea, yo creo que el pueblo no se engaña. Mire, hay casos aquí concretos, por ejemplo, retomar a Chávez, y el hombre ya está muerto. Fíjese que ¿quién le va a dar un reconocimiento aquí al presidente, aquí don Toño? Ahorita le va a ir a dar un reconocimiento a Chávez. Creo que ha ido más veces a Venezuela últimamente el presidente Lobo y sus cancilleres que el presidente Zelaya. Ha estado visitando seguido Venezuela. Entonces, yo creo que es seguir dando como vueltas y patinando sobre un Estado que, como le reitero, no está dando respuestas. Y nosotros lo que estamos diciendo es sentémonos. Y fíjese que en la cuarta urna, la propuesta era una consulta. En todo caso, no le tocaba al presidente Zelaya ya definir eso, si le tocaba un nuevo gobierno, ya fuera a Elvin Santos o a Pepe Lobo, redefinir. Y en el caso particular de esta propuesta, estamos hablando, viene un nuevo Congreso, un Congreso que estará con sus decisiones. ¿Por qué no se le consulta al pueblo? Si el pueblo dice, mire, a mí no me interesa ir a una constituyente, estamos perfectos como estamos, no necesitamos cambiar nada, y seguimos igual. O sea, estamos tratando de volver a generarle temor y miedos al pueblo por un proceso de cambio. Fíjese que hay encuestas de Naciones Unidas, no nuestras, de Naciones Unidas, que dicen que cuán de acuerdo está el pueblo hondureño con una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y generalmente las tendencias van entre un 60 y 70%. ¿Por qué? Porque el Estado no le está dando respuesta a los problemas que tenemos en el país, y lo que decimos es sentémonos todos. Porque si un partido, obviamente, en este proceso electoral no va a tener aparentemente una mayoría enorme, pues necesita sentarse con todos, un pacto social, un nuevo pacto social en que todos participamos, empresarios, campesinos, sector privado, los partidos políticos, y esa convocatoria se tiene que definir. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, en casos concretos que se habla a veces que no es necesario que haya un referéndum, que haya un plebiscito, pero por ejemplo se aprobaron las ciudades modelos y no se le consultó a nadie. Se están aprobando muchas leyes, no se le consultó a nadie. Cambios en el presupuesto, el Congreso Nacional ha ido asumiendo poderes plenos. Hoy había un artículo en el diario El País de unas declaraciones de don Fito Facusé, en que él decía, si me permite citarlo en un ratito, decía, permítame, solo lo busco aquí. Él dice que tiene temores, dice, hablando del candidato de gobierno, él ha destruido el sistema de separación de poderes, destituyó sin procedimiento a 4 magistrados de la Corte Suprema, su partido presionó hasta controlar la Fiscalía, bajo este gobierno le había dado una corrupción enorme y un despilfarro tremendo, y somos el país más violento del mundo, hay que cambiar, lo dice Fito Facusé, no lo decimos nosotros. O sea, hay un problema serio, el país está en crisis, tenemos que sentarnos todos, y de ese pacto social tiene que surgir una transformación. Nuestra propuesta es convocar a una Asamblea Nacional. Pero el temor de estos caballeros aquí es que a quienes quieren sentar o a quienes van a sentar es gente que... Yo solo quiero poner en evidencia, Juan Carlos, si me permite, don Antonio, yo quiero poner en evidencia, porque el licenciado Reina acaba de decir algo que considero doble discurso y que además no está pegado a la verdad. Él dice, bueno, a través de la cuarta urna, el presidente Zelaya lo único que está buscando es el espacio para que el pueblo sea consultado. Le hubiera tocado decidir a otro presidente, y mencionó a don Elvin Santos y mencionó a otros políticos. Y le voy a decir por qué es doble discurso y por qué es mentira. Porque la estrategia de la consulta, primero, de la cuarta urna, ¿quiere Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí o no? Si el pueblo hubiese respondido que sí, y para eso hubo toda una estrategia económica, donde salieron del Banco Central en carretillas millones de lempiras que fueron repartidos como si fuera arroz y frijoles al pueblo hondureño. ¿Para qué? Porque necesitaban que esa consulta triunfara, y tenían decretos ejecutivos listos, como lo demuestra la Comisión de la Verdad, a través de lo cual se pasaba inmediatamente ¿a qué? A instaurar esa Asamblea Nacional Constituyente y elegir a los constituyentes. Ahí, todavía desde el cargo de presidente, Manuel Zelaya quería manipular para controlar esa asamblea. ¿Y qué iba a suceder? Una vez que la asamblea está instaurada, se presenta esa nueva constitución. Y esa nueva constitución es lo que dice Xiomara.
un nuevo Estado de Derecho y un nuevo Estado democrático, con reglas completamente diferentes, donde efectivamente se llama una nueva elección, y en esa nueva elección, ya sin artículos pétreos, Manuel Zelaya Rosales sí iba a poder entrar en una contienda electoral a través de ese poder popular. Y lo digo con toda claridad porque lo tengo clara la visión de lo que quería hacer. No se trata de una ficción política, como dice. Y mire, si queremos hablar de ficción, se lo resumo aquí bien rápido. El proceso de la cronología de lo que sucedió en 1999 en Venezuela. Primero, el 5 de agosto, 2 días después de su establecimiento, acude Chávez a la Asamblea Nacional Constituyente y deposita su proyecto de constitución. Y ojo, que esto es importante porque le voy a hacer la pregunta al licenciado Reina. La constitución que ustedes van a presentar va a ser de carácter originario o de carácter secundario. ¿Y qué sucede después? Le denominan la soberanísima y la convierten en el artículo y la constitución más pétrea que no podría romperse jamás, ni que bajara Jesucristo. Además, pone a disposición su cargo para el que había sido elegido antes, y 4 días más tarde la Asamblea Constituyente lo ratifica, ya, con esa constitución originalísima, como nuevo presidente de Venezuela. Entonces, hay un juego. Luego, el 12 de agosto, la constituyente determina la organización de todos los órganos de los poderes públicos del Estado, y además rompe el esquema y suspende las elecciones municipales. ¿Qué sucede el 12 de octubre? Presentan el anteproyecto de la Constitución ante la Comisión Constitucional. El 19 de octubre al 9 de noviembre la primera discusión, y el 19 de noviembre se aprueba la nueva Constitución y la directiva del Consejo Nacional Electoral para hacer un llamado a una nueva elección. Ahí está la jugada, hombre. Si es lo mismo que querían hacer aquí, y lo estoy diciendo públicamente y asumo la responsabilidad. Libertad miente, Manuel Zelaya miente, Xiomara no sabe lo que está haciendo, y muchos líderes de líderes ni siquiera saben dónde lo llevan. Pero dice, ¿querían o quieren? ¿Quieren? ¿Quieren? Carlos, mire, yo si puedo tal vez solo... ya ratito que no me dejan. Ya se lo doy, pero por alusión. Por alusión. Mire, me da a mí un ratito la guitarra. Se lo paso cuando me la pasen ustedes también. Mire, el tema aquí yo creo que igual yo podría locurar en conspiraciones, ¿verdad? Ya hay un presidente ahora que fue presidente del Congreso, que es candidato a la presidencia, que ha asumido poderes. Quitó a 4 magistrados, quitó al fiscal, como decía Fito Facusé. Y esto puede ser una conspiración para quedarse con el poder, quedar la policía militar, para después en las elecciones decir que hay un relajo, porque los que han pasado hablando de que hay conflictos son ellos, no nosotros. No. Las propuestas de Xiomara son reconciliación de Honduras, un pacto social, que nos sentemos todos, que hablemos. Mire la propaganda, mire de la propaganda que tiene Libre, ¿dónde estamos nosotros diciendo que hay que destruir Honduras? Pero es que propaganda, es un engaño. No es un engaño. Sí, y un hombre, engaño lo de los demás. Esperanza cuando lo que quieren hacer ¿y qué quiere el pueblo? Si lo quiere o no quiere esperanza. Quieren refundar, ¿qué es lo que quiere el pueblo hondureño? El pueblo hondureño quiere salir de 23,000 muertos en 3 años. ¿Y por qué no lo hicieron cuando gobernaron, licenciado? ¿Por qué no lo hicieron? Hicimos, lo tratamos ¿Cómo lo van a hacer? Si aquí tengo las estadísticas. Y no trabajó usted también ayer el gobierno. Fueron el gobierno que tuvo la incidencia más alta. No, la incidencia ha ido creciendo desde el gobierno prácticamente de Callejas para acá, ha venido creciendo. Mintiendo, es un y engaño. hay pedazos que tal vez ha bajado 5, 2, pero igual en los últimos 3 años ya nosotros no estamos gobernando ni hemos gobernado hace 4 años. Ahora sí me da el derecho. No, le termino. Pero lo que le reitero es esto, el problema es que nuestra propuesta no es esa. O sea, ¿por qué tratan de interpretar la nuestra? Porque no presentan la de ellos. O sea, el pueblo hondureño definirá en las urnas. El 24 de noviembre el pueblo decidirá si lo que quiere es seguir igual, creen que no hay nada que cambiar, que está bien están con los partidos que están, perfecto. O si creen que la propuesta de Xiomara Castro, la que estamos hablando de un pacto social, de refundar Honduras, de reconciliación, de transformar este país que se encuentra en un abismo, esa es nuestra propuesta. Si el pueblo hondureño ya decidió, lo hará por Xiomara. Si no decidió, pues ahí están las urnas. Y esa es la vía democrática. Por eso es que nosotros no le tememos consultar al pueblo, que el pueblo decida y el pueblo definirá. Y el 24 de noviembre esperamos igual nosotros que se defina. Y yo creo que lo que pasó en otros países son otros países. Fíjense que aquí sí hemos importado modelos, se importaron varios modelos, se importó el neoliberalismo. ¿Y qué trajo? Pobreza. Se importó la doctrina de seguridad del Estado, que trajo violaciones de los derechos humanos, condenas internacionales en la Corte Interamericana. Los modelos aquí se han estado importando a cada rato. ¿Y qué resultados han dado? Hasta ninguno. El modelo de cómo sacar el dinero. ¿Por qué no hablamos, digamos, de socialismo? ¿Por qué no hablamos de socialismo?
¿Qué le parece el modelo de Lula? Lula ahora ha convertido a Brasil en la 5ª economía del mundo. Bachelet va a ganar las elecciones, yo no creo que me equivoque. ¿Por qué no imitan es a Lula? Socialista. Bueno, imiten a Lula. ¿Y cómo sabe que no lo estamos imitando? Porque solo se reúnen en Venezuela, vamos a ver, con Cuba, con Chávez. Mire lo que dice Patricia Roda, nuestro ideólogo y formador es Fidel Castro. ¿Y qué dijo Mercelay el otro día? Voy a recomendarle a Xiomara que involucre a Patricia Roda. Nosotros invitamos, nosotros siempre como hablamos de Lula, hablamos de Correa, fíjese que en el mero Centroamérica seguimos en ese lenguaje de los 80 y Nicaragua está jalando más inversión que nosotros. Bueno, El Salvador está mejor que nosotros. Ya le di la palabra un rato. Dale. Se la voy a quitar a Juan Carlos Barahona. Mire, usted dijo ciencia ficción. Sí. Lo que tiene usted es mala memoria. Memoria cortita, guarda hechos. Okay. Para que mire usted que no es ciencia ficción. Okay. ¿Quién fue la persona que fue a decomisar el producto electoral a la Fuerza Aérea Hondureña? Cuando había una resolución del Poder Judicial y del Tribunal de Elecciones que eso no se tocaba. ¿Quién fue a irrumpir a la Fuerza Aérea con turbas a sacarse material electoral? Su presidente, Manuel Zelaya Rosales. No irrumpió. Luego, ¿quién fue la persona que no envió presupuesto al Congreso Nacional en todo el 2009 para que no existieran elecciones? Nunca envió presupuesto. Su presidente, Manuel Zelaya Rosales. ¿Quién emitió un decreto vinculante de la cuarta urna 3 días antes del 29 de junio? Manuel Zelaya Rosales. No era vinculante. Entonces, usted tiene que establecer, claro que era vinculante, yo tengo el periódico de la Gaceta, que no es ciencia ficción, es que ya lo vivimos y no queremos volver anterior. ¿Quiénes pintaron paredes? ¿Quiénes pintaron iglesias? ¿Quiénes acusaron sacerdotes? ¿Quiénes acusaron pastores? Manuel Zelaya Rosales y libre. Entonces, ustedes se tiran hoy de demócratas, de la democracia. Ustedes no quieren la democracia, ustedes quieren perpetuarse en el poder. Usted habla de 3 poderes del Estado. Un cuarto, la constituyente, y un quinto, el poder popular. O sea que van a haber en Honduras 5 poderes del Estado y 3 legislativos. Un Congreso ordinario, electo este 24 de noviembre. Una constituyente de nombre, de dedo, electa por ustedes. Y un poder popular con gente de libre. Entonces, ¿usted cree que Honduras aguante con 5 poderes del Estado? De eso lo habló don Billy con sus elucubraciones. No, usted dijo que quería constituyente. Sí, pero no quiere todo eso, lo demás, ya no lo agregué. Usted no quiere constituyente. Yo quiero constituyente, pero no es el plan que está inventando. Oiga bien hasta dónde llegan ustedes. Que Xiomara Castro dice, mi primer medida en el Estadio Nacional, cuando me pongan la banda, es convocar a la constituyente. Su primer medida. Ahí está, no es combatir. Se le olvida el periódico, ahí está en amarillo. No, pues sí. No es combatir, sí, eso no es falso. no es combatir la delincuencia, no es solventar los problemas de Honduras, es convocar a una constituyente. A ver, usted me acaba de decir que hay temor al pueblo. No, si vamos a elecciones el 24 de noviembre, ¿qué le pasa? En 2 semanas vamos a ver quién tiene más adeptos. Entonces, ¿para qué convocar a un constituyente si el pueblo va a elegir un congreso ordinario ahorita? Por 4 años. Van 128 diputados nuevecitos que el pueblo va a decidir. Bueno, uno no tan nuevecito, usted ya va repitiendo. Yo voy por mi 3er periodo. ¿Y si el pueblo me quiere otra vez? Bueno, ya, entonces el pueblo. ¿Y si el pueblo no quiere? Nosotros no le tenemos miedo al pueblo. No voy de diputado. Claro, así es. Ni usted ni yo lo vamos a determinar. Así es. A mí me van a dar o más de 100,000 marcas o 5,000 marcas y no voy a ser diputado. Así es. Entonces, ¿para qué va a convocar a un constituyente con nuevos diputados? No, mire. Usted va a tener 5 poderes en Honduras. Así es. Constituyente, Congreso ordinario que lo van a disolver. Poder popular, ejecutivo y judicial. Mire, abogado Reina, ustedes tienen una memoria, pero cortísima cuando les conviene. Ustedes se les olvida que ustedes son del ALBA. No, mire, usted, pero déjeme contestarle, por eso lo voy a contestar. Yo le dejé la guitarra un rato. Pero déjeme contestarle, si no me deja, ¿cómo le contesto? Mire, tienen escondida a Patricia Roda, a la pobre la tienen ahí en Nicaragua, porque si viene aquí pierden votos. No es eso, fíjese que, mire, si me deja contestarle, la memoria corta, se la contesto todas. Con todo gusto, ustedes utilizan niños en anuncios publicitarios. Y también fíjese que el día de hoy, sí, sale un anuncio en otra estación pidiéndole a la gente no votar por Armando Calidonio. No votar, ojo, delito electoral. Usted puede decir, vote por este, vote por la otra, vote por Vencemos, pero no puede decir no vote. Y están pidiendo no votar. Eso se llama delito electoral. Pues delitos electorales tenemos denunciados varios con anuncios, el tribunal no se ha ¿A quiénes invitaron ustedes en estos momentos para que vengan a observar las elecciones? Don Manuel Zelaya Rosales aquí invitó. A varias instituciones se han invitado. Búsquenlas todas, las que se han perpetuado en el poder. No. Ustedes vienen con una ideología. Lula se ha perpetuado en el poder. Doña Xiomara Castro de Zelaya. Chile se ha perpetuado en el poder. Castro de Zelaya es una señora buena, una dama, candidata por circunstancias, porque el presidente, su esposo,
No puede ser. por liderazgo, porque estuvo con el pueblo, Entonces, sí defendiendo la democracia, porque el de la memoria corta Rodríguez Ledesma no es Zelaya Rosales. Engañen a la población y no nieguen su origen. Mire, su origen es el rojo y negro. Su origen es el socialismo. Su origen es Fidel Castro. Su origen es Chávez. Su origen, y por eso es que lo va a castigar el pueblo, porque juegan al otro yo del doctor Merengue. No, los que quieren olvidar el pasado son ustedes. No. Su origen es Carías. Contubernios con gobiernos militares durante más de 60 años. Nuestro candidato es del Empira, de una aldea del Empira, se ha preparado, va a ser un extraordinario. Así que usted dice que... ¿Y por qué no lo ha hecho ya si tiene 4 años de estar gobernando? Quieren reconciliación. Y sí que todos los dirigentes de ustedes solo de venganza hablan. No. Vamos a vengarnos del 28 de junio. Es golpista, lo vamos a destruir. No se habla de venganza, se habla, ustedes, menos lo usted, que se habla es que haya justicia. No, pero igual nadie habla de venganza. Yo le digo una cosa. No niegue su origen, no niegue su ideología. Bueno, ahora déjeme contestarle. Ustedes hablan de la constituyente. La solución a Honduras, la constituyente, el cambio de una ley. Bueno, habráse visto. Déjeme contestarle. Se lo digo una cosa, es absurdo, ilógico, incongruente que ustedes nieguen su origen y hoy se las pintan de demócratas. No tienen ni por cerca de democracia. Bueno, a tal grado que fueron a la interna como una candidata. Déjeme contestarle, pues, para contestarle todo. Uno, si usted va a su casa, está cometiendo un ilícito. ¿Quién era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas cuando Mel Zelaya entra a la Fuerza Aérea? No, para el Poder Judicial, que emitió una orden judicial, una sentencia judicial. Ahí está el problema. El presidente no está encima de la ley. Ahí está su grave problema. Podrá ser muy comandante de las Fuerzas Armadas, podrá ser muy presidente de la República, pero hay una constitución. Mire, los que sí niegan su origen son ustedes. Hay 3 poderes del Estado. Los que sí niegan su origen son ustedes. A confesión de parte, relevo de prueba. O sea que el presidente, porque es presidente y es comandante de las Fuerzas Armadas, puede violentar lo que él quiera. Para la Fuerza Aérea, ¿quién manda en la Fuerza Aérea? Ahí está su lío, ¿eh? No, ¿quién es el comandante de la Fuerza Aérea? No, ¿quién más es el comandante en jefe de la Fuerza Aérea? No, el presidente. Hay una orden judicial que no podía tocar. Pero todo eso fue ilegal. Si ya está la Comisión de la Verdad lo determinó. No, mire, yo creo que aquí los que niegan su origen son ustedes. Me alegra este foro. A mí también me alegra porque los que niegan su origen aquí son ustedes. Ustedes gobernaron en la historia. Ustedes pareciera que el Partido Nacional solo ha estado los últimos 4 años en el poder. Han gobernado con una dictadura de Carías. Gobernaron en contubernio con golpes de Estado, con regímenes militares. ¿Quiénes son los demócratas? Si nosotros salimos a las calles a defender la democracia. La fe, no destruimos vaya, la fe. Mire todas las iglesias que fueron a destruir. Vaya, mire todas las iglesias. ¿De qué lado están los muertos? ¿De qué lado están los muertos? ¿De qué lado quienes tiraron al ejército a la calle para dividir esta sociedad, para asesinar a la gente? Mismos. Nosotros tiramos al ejército. Si fue un autogolpe. Le voy a leer la frase cuando dice Juan Orlando en el acta del Congreso que ahí usted estuve. El Partido Nacional dice, en el día del 21 de junio, ha decidido dar este paso, dice. Y el paso era dar un golpe de Estado. ¿Y quién sale ganando el golpe de Estado? ¿Quién ganó las elecciones? Si en ese momento no era el favorito, fue Pepe Lobo. ¿Y quién va a ganar las elecciones en 2 semanas? Nosotros también, porque la va a ganar. La voluntad popular y lo va a ver usted. Mire, usted me dice que con cambiar una ley no se cambia nada. No, en absoluto. Cuando usted dice que cambiando una ley no se cambia nada. ¿Y cómo quieren cambiar una ley poniendo la ley de la policía militar y que si una ley no cambia nada? Solo permítanme, por favor, un momento. Necesitamos hacer un alto y seguimos aquí en el foro Frente al Pueblo ante la Nación.